Estén prevenidos y preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús dijo a sus discípulos: no temas, pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes ha querido darles el reino. Vendan sus bienes y denlos como limosna. Háganse bolsas que no se desgasten y acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no se acerca el ladrón ni destruye la polilla. Porque allí donde tengan su tesoro, tendrán también su corazón. Estén preparados, ceñidas las vestiduras y con las lámparas encendidas. Sean como los hombres que esperan el regreso de su Señor, que fue a una boda, para abrirle apenas llegue y llame a la puerta. Felices los servidores a quienes el Señor encuentra velando a su llegada. Les aseguro que Él mismo recogerá su túnica, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlos. Felices ellos si el Señor llega a medianoche o antes del alba y los encuentra así. Entiéndanlo bien. Si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. Pedro preguntó entonces: Señor, ¿esta parábola la dices para nosotros o para todos? El Señor le dijo: ¿cuál es el administrador fiel y previsor a quien el Señor pondrá al frente de su personal para distribuirle la ración de trigo en el momento oportuno? Feliz aquel a quien su Señor al llegar encuentra ocupado en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si este servidor piensa: mi Señor tardará en llegar, y se dedica a golpear a los servidores y a las sirvientas, y se pone a comer, a beber y a emborracharse, su Señor llegará el día y la hora menos pensada, lo castigará y le hará correr la misma suerte que los infieles. El servidor que, conociendo la voluntad de su Señor, no tuvo las cosas preparadas y no obró conforme a lo que él había dispuesto, recibirá un castigo severo. Pero aquel que sin saberlo se hizo también culpable, será castigado menos severamente. Al que se le dio mucho, se le pedirá mucho, y al que se le confió mucho, se le reclamará mucho más. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Por siempre sea alabado. Hemos escuchado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, continuación de lo que habíamos escuchado el domingo pasado. El domingo pasado el Señor nos advertía sobre el peligro de la avaricia, de la riqueza de los bienes de este mundo, de los bienes terrenales. Y ahora el Señor sigue en esa línea
Pero no se refiere hoy directamente de las cosas materiales o de los bienes, sino algo que el Señor nos ha dado a nosotros, que es el tiempo, a la que nosotros llamamos vida. Y esta vida, este tiempo, es limitado, es decir, tiene su fecha de caducidad. No somos eternos sobre esta tierra, no somos eternos con este cuerpo, sino que nuestra vida es un peregrinar hacia lo eterno, que es el cielo. Por tanto, el Evangelio de hoy, el Señor nos advierte en que nosotros seamos buenos administradores del tiempo, de la vida, y se dirige a nosotros con palabras tiernas, como es propio del Evangelio de San Lucas, que es reconocido como el Evangelio de la misericordia. Y empieza diciendo el Señor: no temas, pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes ha querido darles el reino. Nos llena de gozo al escuchar estas palabras del Señor, que nos trata con ternura, con cariño. Pequeño rebaño. En nuestra iglesia a veces nos preocupamos e incluso algunos manifiestan que esta iglesia ya no es la iglesia de Jesucristo, que se han dado muchos cambios. Y por otro lado, en algunas partes del mundo, como por ejemplo Europa, donde la fe poco a poco va desapareciendo, ya no hay vivencia y práctica de la fe. Pareciera que la iglesia en cualquier momento puede terminar. Pero no debemos de preocuparnos por eso, porque así como el Señor dice hoy en el Evangelio, pequeño rebaño, no es necesario que sea grande o que nosotros tengamos la tentación de la grandeza y de ver una iglesia. Ciertamente deseamos, pero de lo pequeño Dios hace grande. El Señor nos habla siempre de ser como la levadura, que no se ve en la masa, pero transforma, produce cambios. Si nosotros formamos parte de este pequeño rebaño, el resto lo hará Dios. Y nos dice a nosotros el Señor: no temas. Son palabras utilizadas frecuentemente por San Lucas, cuando nos relata, por ejemplo, la anunciación del ángel a la Virgen María. No temas. O cuando Jesús se acerca a sus apóstoles que estaban en la barca, Jesús que caminaba sobre las aguas y que empezó a tener miedo los apóstoles, el Señor les decía: no teman, soy yo. Hoy también Jesús nos dice a nosotros: no teman. Mis palabras, mis mensajes son mensajes no de temor, de miedo, sino de esperanza. Porque el Señor quiere darnos a nosotros el reino.
Pero ¿cómo podemos nosotros alcanzar este reino, este tesoro celestial? Jesús nos presenta en este evangelio 3 parábolas cortitas, donde tiene como tema central la vigilancia y el estar preparados. La vigilancia que nos habla de las lámparas encendidas. ¿Qué podemos entender nosotros de la lámpara encendida? En nuestra iglesia, los sacramentos tienen símbolos interesantes, como por ejemplo el bautismo, donde vemos el símbolo del cirio, la luz que recibimos, que representa la fe en Jesucristo. Y como que muchas veces los bautizados son pequeños y no tienen conciencia de lo que sucede, lo asumen los padres y padrinos este compromiso, esta obligación de mantener encendida la luz de Cristo que reciben a través de la educación de la fe de sus hijos. Esto es o forma parte de estar vigilantes, de mantener nuestra fe en el Señor, de que Él vendrá, pero vendrá para concedernos a nosotros esta gracia que Dios nuestro Padre quiere darnos, que es su reino. La otra forma de administrar bien nuestro tiempo y nuestra vida, aparte de la vigilancia y de ser lámparas encendidas, también nos habla de ceñir las vestiduras. ¿Qué podemos decir de esto? En la última cena, Jesús con sus apóstoles, él mismo levantándose de la mesa, se ciñe la cintura, que es símbolo de servicio, de estar atento, de orientar la vida hacia los otros, de agacharse y lavarle los pies a sus apóstoles. Ceñir la vestidura significa asumir actitudes de servicio, una actitud constante, no esporádica, sino es lo que yo debo sentir cuando digo que amo a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Acudir a las necesidades del otro, tratar de ayudar, de ser generoso, solidario, de ser caritativo con los otros. En esto consiste estar preparados, ceñir la vestidura. Y nosotros, ¿cómo estamos? Podemos decir que estamos en actitud vigilante, de cuidar que no venga el ladrón y nos sorprenda, que no venga el mal y entre a nuestra casa y destruya nuestro hogar. No permitir que el egoísmo, la soberbia, la avaricia, la codicia, la vanidad de este mundo entre en nuestra casa y en nuestro corazón, sino que nuestro corazón esté orientado al tesoro celestial, al que Dios quiere darnos. ¿Podemos decir que estamos preparados? Cuando hacemos estas preguntas, a veces viene y nos aqueja el miedo. Capaz no es miedo a la muerte, sino más bien es miedo de nosotros mismos, de que nuestras obras, nuestras acciones
que nuestra vigilancia no sea suficiente para acceder a este gran tesoro que es el cielo. Es una preocupación capaz recurrente, pero hoy el Señor nos dice a nosotros en su mensaje, un mensaje de esperanza. Somos pequeño rebaño y Dios está atento a nosotros. Dios quiere concedernos esta gracia. Y si hemos despertado hoy, y cada despertar es una oportunidad, es una gracia que debemos nosotros de aprovechar, de estar vigilantes, de estar preparados. No malgastemos nuestro tiempo en cosas pasajeras de este mundo, así como este servidor imprudente que empezó a comer, a beber y a emborracharse, y de repente llega su Señor. Que no perdamos el sentido o la conciencia del pecado, de relajarnos en esta vida, sino de estar siempre vigilantes a través de nuestras buenas obras, ser esa lumbrera que ayuda a los otros también a caminar con pasos firmes hacia la santidad, en ponernos en servicio de los otros. De esta forma conseguiremos esa bolsa que no se rompe, donde podremos acumular el tesoro del cielo. Pidamos al Señor que nos permita a nosotros crecer en nuestra fe, para que podamos caminar con paso firme, aprovechando cada despertar, cada oportunidad para estar vigilantes y preparados, y así poder entrar y disfrutar del tesoro eterno, del tesoro celestial, unido a Dios nuestro Padre. Amén.